El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Al hablar de los límites físicos como la sordera y la mudez, la palabra de Dios no hace discriminación hacia quienes tienen esas condiciones, sino que los utiliza como un simbolismo. El profeta Jeremías dice que Dios llamaba a su pueblo, le hablaba, y el pueblo, en vez de caminar junto a Él, de caminar hacia Él, le da la espalda, es decir, retrocede, no avanza hacia Dios, sino que se queda en su desvarío. Y hay dos maneras de estar sordo, de bloquear, de impedir el acceso a ese llamado de Dios y a esa invitación a seguir creciendo y progresar en la vida espiritual. Por una parte está el endemoniado, que está en la situación de pecado y que permanece ajeno a la verdad de la gracia. Jesús libera a ese hombre que estaba esclavizado por el mal. Sin embargo, también está la otra sordera, el otro bloqueo que tienen interiormente los fariseos y los escribas, que les parecía transgresor que Jesús fuera capaz de sanar a los endemoniados. Fíjense cómo le dicen, le pedían una señal milagrosa. ¿No les parecía suficiente milagro haber sanado o haber liberado a un que poseído? ¿Por qué? Porque la visión que tenían los fariseos y los escribas es que para poder garantizar la seguridad del pueblo de Dios, necesitaban hacer una discriminación completa, total y tajante entre lo puro y lo impuro, los pecadores y los santos, los que están lejos de Israel y los que están en el pueblo de Israel. En un primer momento sí, hay que hacer una especie de cuarentena y alejarnos del que está enfermo y del que está trastornado. Ya estoy hablando del pecado, ¿no? Es de la maldad, de la mala influencia o del mal influjo que puede tener alguien así en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús toma la iniciativa de acercarse y sanar al endemoniado, liberarlo de esa cárcel en la que estaba viviendo. De alguna forma, los fariseos habían transformado la casa de Israel en una cárcel y también tenían esclavizados a las personas que estaban en la creencia de que solamente con la rigidez de la ley iban a poder salvarse del mal. El mal todavía podía entrar con más fuerza, podría apoderarse de ellos y podría esclavizarlos. Dice, si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en las que confiaba. Los fariseos confiaban solo en la ley que denuncia el pecado como el único medio para salvarse del mal. Y Dios, Jesús, viene con la fuerza del Espíritu Santo, que sana, purifica, convierte lo malo en bueno. No porque relativiza las cosas, sino porque sana al pecador de esa primera esclavitud que lo tiene aislado de la palabra de Dios. Pidamos al Señor que en esta Cuaresma también Él venza en nosotros los distintos tipos de bloqueo, sordera, que nos alejan de su palabra y de su salvación. Que así sea.